Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, bien. La verdad que un ministro de Economía con una situación social grave, como el 40% de pobreza, el 120% de inflación, haya salido ileso, es como esas cosas que sacaron empate en la altura de visitante, ¿no? Y entonces uno hace el análisis, por lo menos yo, desde ese lugar. Ahora vamos a hablar con Carlos Bianco, estamos esperando la nota y después nos metemos un poco más en lo que para mí no puede dejar de ser lo más relevante, que es que un candidato a presidente levante casi textuales las palabras de Videla y de Macera. En el caso de Macera, directamente hablando con el jurado en ese momento, cuando lo estaban juzgando y diciendo que hubo una guerra y hubo excesos. Uno se pregunta si está de acuerdo, porque no es negacionismo, es estar de acuerdo. Si está de acuerdo con lo que se hizo, quiere decir que podría hacerlo él si es presidente. Milei, si es presidente, podría secuestrar, podría desaparecer, podría torturar, podría violar, o su gobierno, digamos lo mejor, su gobierno podría hacer todas esas atrocidades, porque él está, y en todo caso después él diría, bueno, che, se excedieron un poquito, 40 años se van a cumplir de democracia. Hace poco tiempo eso no se podía decir en televisión. Él dice que haría, si le dejamos el país unos años, lo transforma en Alemania. En Alemania estaría preso por decir cosas como esta. Pareció gravísimo. Pero vamos a hacer la nota, si les parece, y después nos metemos. Estamos en comunicación con el jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Navarro y equipo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, primero una primera impresión sobre el debate de anoche, Carlos. No, mira, quedó muy claro que propuestas más claras, más concretas, más a favor del pueblo, de los intereses de las clases populares, de los trabajadores, de la producción, del empleo, es Sergio Massa. Realmente inclusive la puesta en escena, su prestancia para contestar cada una de las cuestiones que se le consultaban en el marco del debate, las precisiones que dio respecto de las políticas económicas, de las políticas educativas, de la política de derechos humanos, te escuchaba recién y comparto la preocupación, fue Sergio. Después lo que se dio por parte del resto de los candidatos, fundamentalmente de Bullrich y de Milei, son eslogan, propuestas que nadie entiende bien de qué se tratan, todo muy extravagante, intentando, hacer actuaciones mostrando autoridad, toda una puesta en escena un poco patética y penosa por parte de Bullrich y de Milei. Me llama la atención cómo le cuesta hablar de economía a Bullrich. Fue muy fuerte lo que vimos ayer. Sí. Ya lo habíamos visto en otras declaraciones que hizo públicamente antes de nombrar a Melconian. Nosotros lo decimos medio en broma, pero medio en serio, como su verdadero candidato a presidente, porque todo el tiempo refiere a él como quien va a tomar las decisiones fundamentales en materia de política económica, dándole más poder al ministro de Economía o a su eventual futuro ministro de Economía, que el poder propio que va a tener para tomar decisiones. Ya conocemos estas situaciones y sabemos cómo terminaron estas historias. Es lo que siempre se reivindicó, además de Néstor, que toma las decisiones en todo, ¿no? Pero también en economía, una materia tan importante, es el presidente de la Nación y tiene que estar al tanto de las cuestiones, de los asuntos, de los detalles, porque si no, delegar eso en un técnico, como no deja de ser Melconian, un técnico, es muy peligroso. Pero sí, llama la atención tanta ignorancia, ¿no? Respecto de muchos asuntos. En el caso de Bullrich se ve mucho más claro cuando habla de economía, pero también lo que dijo de educación, haciendo nada de eso, eslogans, referencias históricas que no se corresponden con lo que piensan, porque, por ejemplo, creo que lo citó 2 o 3 veces a Sarmiento, que Sarmiento obviamente comparte un origen liberal, históricamente liberal, pero una preocupación muy fuerte por la participación del Estado en determinadas definiciones,
como es la educación, y cuando uno escucha las plataformas de Juntos por el Cambio, del PRO, vinculadas a la educación, son antiestados, son a favor del achicamiento, no muestran como una cuestión prioritaria la educación, inclusive el lugar en donde, digo, ni hablar lo que hicieron cuando Macri fue presidente con la educación. Te lo comento con conocimiento de causa. Yo en ese momento era el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Universidad de Quilmes y tenía que salir a explicar los ajustes y tuvimos que hacer muchos reclamos junto con los docentes universitarios de que envíen los fondos para que la universidad se mantenga en funcionamiento. Pero más allá de eso, la ciudad que gobiernan hace ya creo que 16 años, si mal no recuerdo. Sí. Todos los años se reduce el presupuesto educativo. Todos los años, en comparación con el presupuesto total, la proporción del presupuesto educativo se ha venido reduciendo. O sea que si Sarmiento viviera, no estaría muy contento con que alguien del PRO, con que Patricia Bullrich diga que van a hacer una política educativa en homenaje a él. Es exactamente todo lo contrario. Sarmiento dicen que construyó, no está el dato certero, lo buscamos el otro día, dicen que construyó en la Argentina aproximadamente 800 escuelas. A juzgar por lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, en donde se cerraron muchísimas escuelas porque, o estaban muy alejadas o porque tenían una matrícula que, de acuerdo a los parámetros economicistas, no eran rentables, como lo decían ellos. Es exactamente lo contrario a lo que hizo Sarmiento. Sarmiento creó escuelas. Macri, Bullrich, Vidal, Larreta reducen el presupuesto educativo y cierran escuelas. Claro. Carlos Caballero te habla, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? A ver, mucha militancia el fin de semana estaba, haciendo campaña, ¿no? Campaña tanto para Sergio Massa como para Axel Gobernador, y fueron impactados por esta revelación escandalosa del jefe de gabinete, Insaurralde. ¿Cómo ven ustedes el tema? Entiendo, obviamente hubo un tuit de Axel, una decisión también de aceptar la renuncia, pero ¿creen que el tema va a dejar secuelas? ¿Creen que está suturado ya a partir de, incluso hace un ratito creo renunció a la candidatura a concejal? ¿Cuál es el balance hoy lunes que hacen de lo sucedido? Mira, los efectos del Ejecutivo Provincial es caso cerrado. Obviamente, cuando el gobernador se enteró, cuando se hizo pública la situación, el gobernador estaba participando del festejo de los 80 años de la Unión Obrera Metalúrgica en la Quinta de Perón, en San Vicente, dando un discurso y obviamente se puso en contacto con todos los referentes de nuestra fuerza política, porque nuestro gobierno provincial, como el nacional, es un gobierno de alguna forma de coalición, que forma parte de un frente político en donde todas las decisiones sustantivas, como fue cuando se incorporaron algunos ministros, pero obviamente ahora que había que tomar una definición en cuanto a esta situación, fue consultada con todos los referentes de nuestra fuerza política y se tomó la decisión de aceptarle la renuncia en tiempo récord. Las fotos se hicieron visibles, se hicieron públicas a primera hora de la tarde y a última hora de la tarde ya había una decisión política tomada, que el otro día la explicó muy claramente el gobernador a través de un mensaje por tuit. Eso, me parece que ya a los efectos del Ejecutivo Provincial es un caso cerrado. Después sí está la situación de Lomas, que tengo la misma información, no sé si ya está oficializado o no, que es algo que pidió inclusive públicamente ayer el ministro de Economía, nuestro candidato a presidente, pero nosotros, como lo dijo ayer en su Twitter el gobernador, nosotros no podemos perder el tiempo, saldó esa situación, obviamente que va a tener un impacto, político. Nosotros tenemos que salir a explicar que eso es una cuestión puntual, que no tiene que ver con el tono general de nuestro gobierno provincial ni de nuestra fuerza política, así que a seguir haciendo campaña y a seguir gestionando en la provincia de Buenos Aires. Que marcás una parte que me parece que es importante acercarnos un poquito más. Vos decís, somos un gobierno de coalición y por lo tanto se consultó y lo decidieron entre todos. ¿Fue la misma forma en que se lo nombró a Insaurralde? Sí, lo dije hace un ratito. Fue una definición de conjunto, tanto el ingreso de Martín como de otros ministros en su momento y el reordenamiento
del gabinete, como también fue una decisión de conjunto y consensuada la aceptación de la renuncia. Eso es lo que corresponde hacer cuando hay un gobierno de coalición, como es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vi un montón de pareceres sobre el tema, de qué era lo que generaba más estupor o indignación. ¿Y en tu caso, qué te generó a vos? No, yo me reservo mi opinión personal, porque es alguien que hasta hace, 2 días era un compañero de gabinete. Obviamente se trata de un error, pero bueno, eso lo guardo para mi fuero privado. El punto acá es cuál es la respuesta política e institucional que se le dio a esta situación, y fue muy clara por parte del gobernador. ¿Por qué no va a haber más jefe de gabinete? Mira, lo decidió el gobernador, repasando un poco y también tratando de reordenar y reestructurar el gabinete para lo que queda del final del mandato y eventualmente para el próximo mandato. Ha decidido reestructurar algunas áreas dada esta situación. Él consideró que en primer lugar él está al tanto y al corriente de todos los asuntos del gobierno. Todos los ministros hablan con el gobernador y también esto es de cosecha personal, lo que te voy a decir. Hace mucho tiempo, probablemente desde el momento que se creó la jefatura de gabinetes de ministros, creo que fue Solá que la creó, en general es más vista como un botín político que como un área sustantiva de gobierno. Las áreas sustantivas de la jefatura de gabinete obviamente van a pasar a formar parte de otros ministerios, de otras dependencias, o sea, absoluta tranquilidad por si existe alguna incomodidad o alguna consulta por parte de los trabajadores. Eso no va a implicar la eliminación de ningún puesto de trabajo, pero sí va a implicar la eliminación de algunos cargos políticos seguramente. Carlos, ¿cómo estás? Nicolanto, te saluda. ¿Está previsto o puede llegar a haber otros cambios a partir de esta reestructuración en el gabinete? ¿O fue algo que se remite a este caso puntual y por los motivos conocidos y el resto de los funcionarios van a quedar en los lugares que están actualmente? Mira, no, por ahora es solamente eso. Después, para el próximo mandato, será el gobernador quien defina, nuevamente en consulta con nuestra fuerza política, con los principales referentes, la disposición de los ministerios y quién ocupa cada uno de los ministerios y dependencias, como se hizo en el primer mandato, en consulta amplia con todos los sectores, sin un consenso amplio de quienes tenían que ocupar cada uno de esos ministerios. Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Carlos, por atendernos. A ustedes, muchas gracias. Bueno, si te parece, Roberto, sí, le hacemos un toque primero a este tema de lo que dijo Milei de los 30.000 desaparecidos. Se lo recordamos a la gente que entró ahora, ¿puede ser? ¿Lo ponemos el video? Y después vos... ayer, sí. Sí, yo también. A ver, ¿lo tenemos ahí? Tuiteé inmediato. A ver. Por la verdad, no fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Te parece que antes de opinar nosotros tenemos un audio de Videla y uno de Macera? Empecemos con el de Videla, por favor. Este tribunal, a mi juicio, carece de competencia y... Esto es una cosa que está en la sociedad, está instalada en la sociedad como un cargo que debemos a la sociedad, que debemos aclarar cuanto antes, como podamos. Y es difícil, Después de mucho dar vueltas, yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. En toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es el caso.
Pero cuántos son, se podrá discutir. No está en el número. El problema está en el hecho. Un hecho, por otra parte, que ocurre en toda guerra, y que tal vez nosotros, ahí sí estaría el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido, que pudo ser en un momento dado necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando, que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente. Y el error está en eso, en haber hecho un uso y abuso del desaparecido como una cosa misteriosa. Y no está. Es el resultado, parte del resultado lamentable de una guerra. Todo lo que dijo Videla, después el tribunal lo descartó y ya hay una sentencia que además tiene prestigio en todo el mundo sobre el juzgamiento que hizo Argentina. Pero por favor, escuchemos ahora las palabras de Macera, que son prácticamente idénticas. Milei toma prácticamente de manera idéntica. Después, si querés, para la gente más joven, decimos bien quién era cada uno de ellos, ¿no? Escuchémoslo a Macera, por favor. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales, y el terrorismo subversivo, donde el exceso era la norma. Bueno, como verán, Milei toma absolutamente ese texto de Macera, un hombre que puede ser presidente dentro de 2 meses, y lo dice para millones de argentinos. Para los más jóvenes, en Argentina hubo guerrilla. Cuando asume Videla, el genocida Videla, prácticamente había desaparecido. Se dice que quedaban 300 más o menos en el monte tucumano. Hay muchísimas pruebas. Pueden ver la película 1985, la verdad, si no quieren leer mucho, pero hay mucho texto para los más jóvenes, que lo que hacían eran, los dueños de muchas fábricas denunciaban a sus delegados como hay hoy, por el solo hecho de ser delegados, se los llevaban, los torturaban, los desaparecían, a veces los tiraban vivos desde un avión. Se llevaban a los estudiantes que hacían alguna huelga. En el caso nuestro nos llevaron porque habíamos tomado el industrial de San Fernando, y los chicos más grandes, los que... muy difícil hablar de esto, ¿eh? Los que habían organizado la toma del colegio desaparecieron. Se llevaban a periodistas, a intelectuales, a artistas, los torturaban, los ponían en un balde de agua, les ponían una bolsa y los dejaban sin oxígeno, los torturaban sus genitales, se violaban a las mujeres, les robaban sus niños, los tiraban vivos desde aviones. Eso hicieron. Y si asume un gobierno que dice que eso estuvo bien, puede volver a hacerlo. Los ejercicios de memoria se hacen para que no vuelva a suceder. En Alemania, si alguien dice lo que dijo Milei, va preso. Si pienso que puede volver a suceder, creo que pueden intentarlo. Me pareció terrible lo de ayer. Yo no hubiera podido seguir ese debate. Sinceramente, no hubiera podido seguir. Discúlpenme. No, se entiende, Roberto, aparte, digo, porque lo que vimos fue apología directa. Y para los que somos de una generación que todavía tenemos presente a las madres, a las abuelas muy presentes, forman parte de nuestra vida, y todavía tenemos el dolor metido en el cuerpo de lo que fue la dictadura cívico-militar. Lo de ayer fue un insulto generalizado, digamos, ¿no? A mí me choqueó porque habíamos arrancado, creo hace exactamente un año, con 1985, y eso parecía una revisión y el rescate de una historia democrática tan golpeada después de 40 años, esta democracia, y dice, bueno, hubo un hecho luminoso que fue originario, digamos, ¿no? Y ahora estamos viendo esto con un candidato a presidente que ha tenido en las PASO la mayor cantidad de votos,
y que, tal como vos decís, si lo reivindica es porque le parece que esos métodos a los que él llamó excesos son utilizables, es decir, se pueden volver a utilizar. Yo creo que ayer quedó expuesto en la Argentina, creo que la gran mayoría somos gente que está convencida de que la democracia es el mejor sistema para todo, pero que hay un núcleo realmente peligroso que cree o supone que la represión ilegal, el genocidio, son herramientas disponibles en una paleta que es antihumana, reaccionaria, peligrosísima, que uno puede agregar a lo que pasó. Creo que se le debería pedir perdón a las abuelas, a las madres, a los familiares, de que haya un tipo que haya llegado a esta instancia diciendo lo que dice. Digo que el segundo video de Macera yo no lo había visto. Había visto el de Videla porque me acordaba del libro de Sefronino Reato. Pero es un calco, las palabras son un calco. Así es. Milei, Macera. Milei habla como Macera. Yo creo que hay algo muy importante, coincido con lo que se está diciendo. Me parece que el eje del problema es la palabra guerra. En Argentina no hubo ninguna guerra en esa época. En Argentina lo que hubo es un escarmiento violento y preventivo. Porque si uno no deja la cámara en el momento preciso en que estas cosas ocurrieron, si sigue la película, uno se va a dar cuenta que eso tuvo un efecto muy fuerte sobre la conciencia del pueblo argentino, sobre la libertad del pueblo argentino, sobre la visión de futuro del pueblo argentino. Nos condiciona sobre la base de una violencia terrorista que fue terrorista porque hacía falta construir un nuevo relato de la Argentina que excluyera la década de los 70, pero que excluyera también las grandes tradiciones de luchas obreras y populares de la Argentina. Ese fue el sentido, porque si no, podemos correr el riesgo de caer en una visión personalista, de crueldad, que la hubo, de brutalidad, que la hubo, pero era una brutalidad sometida a un régimen político y a un proyecto político, que todavía creo que estamos pagando y es muy duro para nuestra historia. Bueno, era para implementar un plan económico de miseria planificada, como dijo Wolf, y lo hicieron, y disciplinaron a buena parte del pueblo y generaron un cambio cultural, y el intento de asesinato a Cristina también es para disciplinar. Yo he contado alguna vez que cuando Alberto asume, estas son cosas históricas, busca al primer ministro de Economía que él tenía en la cabeza y el tipo le dice, no, ¿cómo voy a ser ministro de Economía si yo tengo una vida normal y con mi familia? ¿Cómo yo voy a ir ahí y dentro de un par de años no voy a poder caminar por la calle? Van a decir que soy un ladrón, por ahí me meten preso, me van a difamar, me van a injuriar. Y entonces fue a un segundo y le dijo lo mismo. Guzmán fue la tercera opción de Alberto. ¿Sí? Es decir, estas cosas luego tardan muchos años en que la gente pierda el miedo, ¿no? Entonces después cuando se dice, pero el gobierno no estuvo a la altura, bueno, pero hay un contexto en el que vos gobernás, ¿no? Tanto miedo hay que hay sobrevivientes que todavía no pudieron dar testimonio. Claro. Digo, ese miedo no se terminó de ir. Hay sobrevivientes que después de muchísimos años pueden hablar y quienes no. Tanto miedo hay que desapareció Jorge Julio López y no sabemos dónde está. Digo, el miedo perduró. Yo quería, creo que hay un montón de lugares por donde entrarle que efectivamente pueden ir desde rebatir información, desde justamente poner de manifiesto, ayer Massa lo recuperaba, desde el juicio a las juntas en el 85 al proceso de memoria, verdad y justicia que permite las políticas de Néstor Kirchner y de Cristina. Alberto Fernández publicó un mensaje que me parece muy importante también, cortó rápidamente, ¿no? Un cortafuegos al negacionismo, a la apología. En Alemania no solamente no podés negar, no podés minimizar y no podés relativizar. Han armado distintas categorías. Vos no podés decir, bueno, si fueron 8.000, supongamos que fuera el número de Milei, entonces no es para tanto. Bueno, no lo podés hacer. No podés compararlo con otras cosas. Es decir, han transitado un camino de memoria, por supuesto, con otras características de lo que ha sido el genocidio en nuestro país. Pero la verdad es que creo que tampoco se puede alejar de la nota que publicaron nuestros compañeros el fin de semana, Ari Lijalad y Franco. Me pasó que además del gran trabajo periodístico, varias compañeras y compañeros con sus familiares me decían, este es el que estuvo en el secuestro de mi familia.
Empieza a estar esto testimonial alrededor. Por si alguien, ustedes ya lo habían dicho antes, pero en la nota de Ari Jalad y Franco Misraji del viernes se dan taxativamente, y ya fue aceptado por Victoria Villarroel luego, las visitas de la candidata a vicepresidenta a los genocidas y las condenas que tienen, algunos hasta por 250 desapariciones, por violaciones, por robo de bebé. A esa gente fue a ver Victoria Villarroel y luego lo acepta en un tuit de ella, que esas visitas fueron así, es decir, ya, no hacía falta que lo hiciera, porque Arely Jalad y Franco Misraji lo habían chequeado, pero Victoria Villarroel acepta que habló con los genocidas, y yo le diría a Victoria Villarroel, se lo pregunté en un tuit y me bloqueó, nunca me había pasado, no me la quiero dar de nada, pero soy un periodista de larga trayectoria, he fundado varios medios, es raro que una candidata a vicepresidenta no quiera que yo acceda. Nunca me había bloqueado nada, que yo sepa, no sé, por ahí no me enteré, creo que nunca me bloqueó nadie. Y yo le pregunté a Victoria Villarroel si cuando fue a ver a los genocidas le preguntó dónde están los desaparecidos. Porque además, ya que les gusta contarlos, por ahí, ¿no? O que le pregunte dónde están los bebés, que todavía estamos buscando, que ya serán gente grande y no conoce su identidad. Bueno, no me contestó, me bloqueó. Pero es importante porque mucha gente dice, ya no importa. Miren, el día que haya una dictadura les puedo asegurar que no va a ser a favor de los trabajadores. No conocemos dictaduras a favor de los trabajadores por acá. Y déjame agregar otra cosa, Roberto, que pasó quizás desapercibido. El proyecto político de Milei, lo dijo ayer, es a 20, 35, 40 años. Yo no sé eso en qué arquitectura institucional, ¿no? Se sostiene. Porque claramente acá vivimos en un país donde alguien puede gobernar 4 años. Si hace las cosas mal, se vuelve a la casa, como ya hemos visto que la sociedad argentina ha sabido determinar. Y si hace las cosas bien, tiene un segundo periodo más y punto. Ni Cristina, que en su momento fue reelecta con el 56% de los apoyos y demás, estuvo ni cerca. Más allá de que hubo quienes hicieron los rulos, pero ella no estuvo ni cerca de pensar realmente en ir más allá de 2 periodos. Y es preocupante también porque cuando se pasa del negacionismo a la apología o a la justificación, también toma otro cariz mucho más oscuro esa comparación que hacen, o esos juegos verbales que hacen, igualando a un sector político de ahora con la guerrilla de aquel entonces, o diciendo que todo tal o cual candidato es comunista, porque esa fue la justificación que en su momento usaron los milicos para la dictadura, y al traerla al presente, de alguna manera está sentando las bases para justificar lo que pueda llegar a ser, porque si la amenaza es el comunismo que viene contra la nación, bueno, habrá que defenderla como dé lugar, y la verdad es que da miedo. Claro. Ahí hay que sumar también que este tema se había acordado incluirlo en el debate y que algunas de las fuerzas políticas no quisieron, que se abrió a la ciudadanía la votación y la ciudadanía lo volvió a meter el eje de derechos humanos y convivencia democrática, porque efectivamente había un interés en saber esto, ¿no? Digo, hasta ahora había hablado Villarroel, como decíamos, tanto negando como reivindicando. Faltaba un Milei que dijera, bueno, me voy a hacer cargo o no de esto. Bueno, y ayer lo dijo. No son 30.000 para Milei, es decir, para Milei no existe la tradición histórica de lucha de la Argentina en materia de memoria, verdad y justicia, no existe el pañuelo blanco. Me parece que también ahí hay que resaltar eso, ¿no? Que tenemos una sociedad que convive con la desaparición forzada, porque faltan los nietos, como decías, convive con los miles de cuerpos desaparecidos, pero convive con una memoria que no pudo ser tocada ni por la corte macrista. Claro. Habría que pensar, estamos por cumplir 40 años de conquista de la democracia, que ese va a ser un momento muy estelar, y tener pensadas unas iniciativas, porque coincide de una manera dramática el aniversario redondo con cosas que uno no había visto nunca, ni sospechaba que podía haber en un debate entre candidatos principales a la presidencia de la República, 2 personas, una persona que lo hizo de modo avieso, tomó las armas, y después Patricia Bullrich, cuyas posiciones sobre esos temas son también bastante conocidas. Yo creo que hay que retomar una ofensiva de memoria muy fuerte en las calles, en los símbolos, en las acciones, porque no solamente pensando
en estos 40 años o en el pasado, sino pensando en el futuro, porque eso sigue estando, ese huevo de la serpiente sigue estando entre nosotros. Hay algo, yo no sé si lo tenemos, ese tape, que yo lo tuiteé en el momento, cuando le toca el segmento de derechos humanos a Patricia Bullrich, dice que no va a aceptar las protestas. Es decir, en el segmento de derechos humanos, Bullrich propone represión. Empieza comparándose con Mandela y con Mujica y al minuto está hablando de cagar a palos a los que protestan. Es extraordinario, nunca vi nada igual. Yo quisiera que entiendan esto. Si hay alguien al que no le interesa que hayan violado, que hayan torturado, que hayan robado bebés, todas esas cosas se hacen para implantar un modelo económico contra vos. Si sos tan insensible como para que no te importe eso se hacen para imponer un plan económico contra vos. Lee la historia. Por favor, lee la historia, ¿no? Hay tipos que no sé, que en las redes dicen, no, la dictadura vino porque había guerrilleros. ¿Sí? ¿En serio? ¿Y la del 30? ¿Por qué vino? ¿Y la del 55? ¿Por qué vino? No, macho, es un hilo histórico. Es un hilo histórico. La guerrilla vino después, en un momento en que había guerrilla por todo el mundo, diseminada, ¿no? Es difícil darle ese contexto histórico y no es para justificar de ninguna manera, pero hay que leer la historia. Y las otras dictaduras y los aviones bombardeando la plaza, ¿qué guerrilla había en ese momento? No hay ninguna. Es para imponer un plan económico. Lo hacen por las buenas o por las malas. Cuando vos te preguntás cómo va a ser Milei para hacer un ajuste tan grande, ahí te lo está diciendo cómo va a ser. Secuestrando, torturando, matando. Con excesos. Con excesos. Bueno, para él era toda una cuestión de excesos. Yo me acordé hoy cuando cantábamos No hubo errores, no hubo excesos. No hubo errores, no hubo excesos. Claro. Son todos asesinos los milicos del proceso. Era un principio de los 80, digamos, ¿no? Se cantaba en las canchas. Claro. Y después lo que hubo, primero me llamó mucho la atención, no sé qué habrá pensado Cristina, que no se nombró a Cristina. Ni a Cristina, ni a Macri, ni a Alberto. Muy fuerte. Pero eso, Roberto, tiene que ver con algo que hemos charlado muchas veces en este pase, que es que el 13 de agosto Argentina cambió de pantalla. El 13 de agosto, cuando nos enteramos cuáles eran los resultados de las PASO, se cerró el ciclo que había empezado en 2008 en el conflicto en el campo y empezó otro. Y digo, hace 6 meses era impensable un debate así. Hoy sabemos que no se ganan elecciones demonizando a Cristina, pero Bullrich, luego de las PASO, tuvo una cosa media esquizofrénica, que un día hace antikirchnerismo, el otro día lo cambia. Los spots furiosos. En el debate decidió no hacerlo. No se habló de dolarización prácticamente, no estuvieron algunos temas que uno pensaba que iban a ser. Hay una... No se habló tanto de Insaurralde. Sí, se habló poco. Pensábamos que iba a suceder. Yo tardé en enterarme porque estaba ocupado. Cuando lo vi, tuiteé. Y después me di cuenta que el único que había tuiteado era yo. ¿No? Que nadie no tuiteaba, los políticos no tuiteaba nada. Y yo creo porque está lleno de complicidades. ¿No? Yo no lo conozco, a Insaurralde, ni personalmente, ni por teléfono, no lo conozco. Pero la verdad es que siempre se habló, ¿no? De Insaurralde y el juego, de las cajas, de la legislatura y qué sé yo, todas esas cosas. No sé por qué lo pusieron ahí. Pero indudablemente deben estar todos con miedo de que ese tema los salpique a todos. Viste que hay gente que divide entre honestos y chorros y dice ganémosle las elecciones a los chorros. Aparentemente hay muchos complicados porque ninguno quiere hurgar mucho en el tema. A mí sí me gustaría saber todo, tener toda la información. Es necesario eso, porque está ocurriendo algo muy fuerte. Claro, es muy fuerte y es muy fuerte. Bueno, fue tan así que Massa a la salida termina dando la noticia que se confirmó hace un rato de que no solamente renunciaba a su cargo en el gobierno provincial, sino también a su candidatura para estas elecciones. Es decir, Massa se había preparado para que el tema estuviera más presente, porque está claro que esa respuesta que dio a la salida la tenía preparada para darla durante el debate. Y sí sorprendió lo poco que se hizo hincapié. Sí.
En economía... La que más, perdón, y va en la dirección de lo que vos estás diciendo. La que más veces mencionó Insaurralde fue Miriam Bregman, que es probablemente la única que no tenía, digamos, ningún prurito en ese sentido, ni nada que ocultar. Exactamente. No Miriam Bregman debería ser candidata a presidenta de debates, porque es una genia. Y tiene un marco conceptual muy importante, o sea, tiene está muy formada y tiene convicciones muy fuertes. Ojalá lo utilizara todo eso para evitar que Milei pueda ganar las elecciones y darle su apoyo a quien pueda ganarles, ¿no? Porque la verdad que... Ese es el punto flojo. Ese es el punto flojo, claro, porque un buen político tiene que encontrar la contradicción principal, ¿no? Es evitar que todo esto vuelva a pasar. Sí, igual, pero toda mi admiración por Todavía su... Todavía tiene tiempo. Todavía tiene tiempo. Actúa como conciencia, ¿no? También, ¿no? Como conciencia vigilante. Crítica. Claro, conciencia crítica frente al espacio nacional y popular, digamos, ¿no? Más de una vez me encontré coincidiendo con ella, es así. Mira qué bien que lo dijo, ¿no? Claro. Es una historia que tiene más de un siglo esa, ¿no? Sí, es una fuerza política, una construcción político-ideológica que jamás ha compartido ningún gobierno de coalición, no ha producido un cambio en ningún país. Siempre ha estado del lado de los que miran desde afuera. No cambia la realidad con eso. No cambia la realidad. ¿Podemos escucharla a Bullrich en su intento de hablar de economía? Cuando no hay inflación, comprás sin sorpresas. Podés comprar una casa. Sin inflación, no la comprás. Es así de simple y duro. Sin inflación, no la comprás. Sin inflación, no la comprás. Es raro. Un poco simple. Porque sin inflación sí compras propiedades. Hay planes de crédito y qué sé. Tiene un tema con la inflación. Milei tuvo un fallido muy similar, porque digo, es imposible crecer sin inflación. Claramente hay... Sí, a ver, no quiero ponerme psicoanalítico, ni mucho menos, porque no tengo las credenciales. Pero obviamente... hay algo sobre la economía argentina que ellos saben muy bien y que no pueden decir. Bueno, algo sobre lo que van a recibir y los planes que tienen y lo que pasa en el medio que no pueden contar. La verdad que cualquier analista serio que mire hoy la situación debería decir, necesitamos un plan económico de estabilización y desarrollo de 8 años, 10 años. Entonces ahí vos podrías crecer bajando la inflación de a poco, subiendo las exportaciones, solucionando ambos problemas, el déficit comercial y el déficit fiscal, sin hacer un desastre con la población que termine en cualquier cosa. Eso es lo que te va a decir cualquier hombre de serio. Todo lo demás, ni con dolarización, ni lo que propone Melconian, esos ajustazos y qué sé yo, no son viables políticamente y no van a frenar la inflación. Digo, ellos están hablando de hacer lo mismo que Prat-Gay, es decir, abrir el cepo y que se vaya el dólar a 800 y solucionó algo con eso, Prat-Gay. Y me interesa en el tape 19, cuando Massa habla de lo que haría, porque sinceramente la diferencia... de nivel político y económico de Massa con sus contendientes de ayer es muy grande. Es muy grande. Sinceramente, yo no soy masista, la verdad. Ustedes lo saben. Yo no hubiera elegido a Massa como candidato. No tengo ningún problema en decirlo ahora. Ahora, la diferencia de Massa con el resto es muy grande. Entonces, cuando vos los ves todos juntos, decís, bueno, no, yo no puedo elegir a los otros. A ver, pongámoslo. Quiero aprovechar este minuto para hablar con vos, que sé que sentís el dolor y la frustración de que las cosas no van bien, de que la plata no alcanza. Quiero decirte que la Argentina tiene 3 caminos. Uno ya lo conocemos, es la vuelta al pasado. El otro es un salto al vacío en la locura. Y después un camino de producción y trabajo. Quiero invitarte a que construyamos una Argentina donde convoquemos a un gobierno de unidad nacional. Quiero invitarte a que pongamos el trabajo y la distribución del ingreso como valores centrales para la construcción de la Argentina. Quiero que construyamos de nuestras exportaciones la potencia en nuestras reservas, pero sobre todas las cosas el valor de nuestro trabajo. Quiero que construyamos más federalismo, porque la Argentina necesita mejor distribución a lo largo y a lo ancho del país. Y sobre todo quiero pedirte, a la urna no vayas ni con bronca ni con odio, anda con esperanza.
Hay dos cosas, además. Milei y Bullrich leían, debería estar prohibido leer, porque en el fondo quiere decir que vos no sabés lo que querés. Claro. Tengo entendido que además en las reglas no estaba permitido. Claro, podían tener un papel Podían y algo tener un para papel y hacer anotaciones, pero no traerse escrito un discurso. Claro. La forma en que lo hace Massa, debatir tiene sus técnicas, ¿no? Mi hijo fue 2 años campeón de debate acá en Argentina. Y tiene un montón de técnicas que vos sabés después si ganaste o no ganaste, por cómo lo hiciste y qué sé yo. En ese caso había un jurado. Y lo hizo bien. Además, sinceramente, si a mí me decís, yo tengo 120% de inflación, que la sequía, que la pobreza, que yo me decía, andá a debatir, y digo, no, es que bueno, sí, no. Hay que ir ahí y enfrentar la situación, porque la situación es difícil. Y yo creo que en el fondo, cuando vos prometés futuro, como prometió ahí al final, la tenés que creer. Yo he hablado con Massa últimamente en varias oportunidades y el tipo realmente se lo cree. Yo no creo que Bullrich crea que lo puede solucionar, porque además no tiene la menor idea de cómo. Es muy fuerte la presencia de la idea de unidad nacional. Claro, la unidad ahí nacional está. es una cosa que vamos a tener que conversar bastante entre nosotros. Sí. Es el único que trató de pescar un poco afuera de su pecera, ¿no? Dio la sensación de que todos fueron a consolidar su propia base y Massa fue el único que se animó a hablarle un poco más allá de los que son los que ya lo votaron el 13 de agosto. Y además creo que también fue el único que dio una imagen de político profesional. Cosa que es un arma de doble filo, porque es cierto que en esta época hay una sensibilidad negativa hacia los políticos profesionales que Milei exterioriza muy bien usando el término de casta. Pero también hay una necesidad de alguien que nos venga a resolver problemas. Claro. Y Milei no pareciera ser alguien que viene a resolver problemas, pareciera ser alguien que viene a generar más problemas. Parecía Benny Hill por momentos. Sí. Tiene un parecido. Tiene un parecido a Benny Hill. No, tiene un aire de Benny Hill. Claro. Sí, de acuerdo en esto de que muy profesional, un político profesional, Sergio Massa, también entendiendo que esto es audiovisual. Voy a decir una cosa por si no se entiende bien. Cristina también es una política profesional. Sí. Tiene un significado. Es lo mejor que tiene. Claro, el mejor que tiene. Es saber hacer, es saber manejarte. Macri también es un político en el ámbito. Claro. Macri también lo es. Si no te sabes manejarte, es muy difícil estar en la Casa Rosada. ¿En serio? Patricia Bullrich lo fue durante muchísimo tiempo. No llegó, digamos, a esta instancia, la más importante de su carrera, en su mejor momento, ni mucho menos. Claro. Pero la Patricia Bullrich, que era diputada hace 15 años, era una formidable esgrimista verbal y política. Totalmente. Por eso llegó ahí. Claro. Pero bueno, obviamente no es esta Patricia Bullrich, está muy devaluada, deteriorada, extraviada con respecto también al rol que tiene que cumplir en este proceso político. La derecha es un viaje de ida. Sí, definitivamente. ¡Qué grande! Conozco mucha gente de izquierda que se hizo de derecha, no conozco mucha gente de derecha que se haya hecho luego de izquierda. Debe tener que ver con la comodidad, ¿no? Hay un amigo mío que me dice, está calentito de ese lado, ¿no? Claro. Dice, es confortable. Más seguro. Pero Brigger dice, el viaje en business es un viaje de ida. Una vez que viajaste, mire, no querés más turista, ¿viste? Entonces el tipo dice, estoy acá, no me atacan, no me difaman, puedo hacer lo que quiero, ¿viste? No te dicen, cuando vas de vacaciones, ¿viste? Yo voy de vacaciones a Cariló, me dicen, andate a Cuba. ¿Cómo andate a Cuba? ¿Por qué? Si me gusta Además voy a Cuba también. Pero claro, es mucho más cómodo estar ahí. No, a mí me parece que después lograron el objetivo, Milei y Massa, que es un acuerdo tácito, no lo sé. Es factible que se dé naturalmente de polarizar. Claro. Y de dejar afuera al y me parece que, qué sé yo, no hace falta que se hablen para eso, ¿no? Dos tipos que van primero, qué sé yo. No son las encuestas, salieron primero y segundo. Salieron primero y segundo. Sí. ¿No? Y tuvieron ayuda en eso, porque Bullrich, por ejemplo, por momentos parecía que discutía más con Bregman que con Massa, que debería ser tácticamente el que tendría que haber ido a buscar. Schiaretti, que empezó muy duro contra Massa, pero terminó casi mandándole un centro al final. Creo que sí, que toda
A ver, creo que el sistema político está decantando en esa dinámica. Claro, y cuando todo el sistema político está decantando en esa dinámica, es muy difícil, o hay que ser muy inteligente y muy hábil para poder ir contra la corriente y escapar de esa lógica. Che, no, y dejo la última. Toda la gente con la que yo he hablado últimamente, que hace años que habla con Milei, dice que Milei todo el tiempo grita, todo el tiempo se enoja, todo el tiempo te insulta, todo el tiempo, que él es así, que no es ninguna actuación, que Milei es así. Gente que lo conoce hace 10 años, 20 años, todos dicen que Milei grita, insulta y se enoja cuando lo contradicen todo el tiempo. Ayer no lo hizo. No sé cómo habrán logrado ese efecto químico de tranquilidad en Milei. La receta no sabemos. No, pero ayer no, le decían cosas, él hacía el Benny Hill, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé cómo lo lograron. No sé si le conviene, no sé, qué sé yo. Por ahí a la gente le gusta que grite y que insulte, ¿no? Yo le había preguntado a Massa, ¿qué vas a hacer cuando te grite y te insulte? Bueno, Massa es firme, es grandote, ¿viste? No lo hizo. Entre las cosas que no hizo Milei ayer, no gritó ni insultó, cosa que hace en su vida cotidiana. Pero es cierto que sí, en ese modo tal vez más moderado después de las PASO, ¿no? Que en donde efectivamente evaluaron entre algunas cuestiones negativas su parte más agresiva, más Pero machista. él actúa cuando está tranquilo, no actúa cuando... Bueno, ahora tiene... Habla como, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí. Le pasa algo también que se vio ayer, que es cuando él no puede acudir al histrionismo como herramienta, su discurso se torna un poco tortuoso, porque habla en difícil, cita a autores que nadie conoce. Yo no sé cuánta gente le sigue el ritmo si eso no está condimentado con exabruptos, digamos. Claro. ¿No? Los exabruptos son los que te hacen seguir enganchado a un tipo que en realidad dice cosas que, la verdad, yo no creo que la gente que lo votó lo haya votado por el teorema de Frankenstein o la falacia de Patitucci. Los votos le deben mucho al histrionismo, ¿eh? Claro. A la no precisión, a la no claridad de lo que quiere. Entonces, cada uno puede entender que lo que está diciendo Milei es lo que él necesita. Ese es un fenómeno político que... Yo lo veo más tranquilo después de esa reunión con el embajador de los Estados Unidos, ¿no? Se cortó el pelo, no sé qué le habrán dicho ahí, ¿no? Probablemente. El embajador que te dice, te vende el 5G. Bueno, está muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted usa 5G? Los nuestros son mejores. Los nuestros son mejores. Los chinos están bien en el súper. Los chinos te espían. ¿Y ustedes no? No. Muy bien. ¿Qué sé yo? Bueno, ahora un rato vamos a hablar con Estela Carlotto y le vamos a preguntar a ver qué piensa de lo de ayer. No hay un plan económico como el de Milei sin represión. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde es capaz de llegar? Bueno, ayer lo dijo. Sí. Ayer lo dijo, ¿no? Siempre cuando ocurren estas cosas en la historia, hay un grupo de gente que advierte. Y otros que se hacen los desentendidos. Esos que se hacen los desentendidos, incluso lo reivindican en el proceso. Había, durante la dictadura, cuando se denunciaban las violaciones a derechos humanos en el exterior, ponían calcomanías en el vidrio "Somos derechos humanos", defendían a la dictadura muchos argentinos. Y esos mismos argentinos, cuando vieron el juicio a las juntas por televisión, decían que no sabían. Ahora, sus nietos hacen lo mismo. Y se vanaglorian de esas discusiones en este ágora que son las redes, y dentro de unos años, ojalá no ocurra, pero estamos ante el peligro de que ocurra, también se van a hacer los sorprendidos. Y así pasan las generaciones de esta mezcla de imbéciles e hijos de puta que juegan ese rol. Entonces vale la pena advertir. Advertir. Ojo, que los planes económicos locos se hacen con locuras. Locuras como esas. Estaría bueno, ¿por qué no ponen hoy alguna plataforma a la noche y ven 1985 de nuevo? Porque por ahí pensaron que era una ficción.
Porque viste que todos hablaban bien de 1985, ¿no? Creo que fue Iván Jarovsky que dijo, vieron 1985 y creyeron que Darín era el malo. Un país unido por la radio.